Capítulo 7, el enfrentamiento y las reacciones. 20 días, reflexionó Vegeta, recordando su estancia hasta entonces en esta dimensión, en este mundo, las naciones Shinobi. El maldito Kai le había dicho que Kaga aparecería en 3 meses, pero hasta el momento no había señales de ese ser. Había pasado casi 3 semanas allí, durante las cuales había explorado este mundo a vista de pájaro, había visto a la mayoría de los habitantes del continente Shinobi entrenar a la perfección la muerte. Había intervenido en una de las batallas y había puesto en marcha sus planes, pero el objetivo de su misión seguía siendo desconocido. De hecho, no había ocurrido nada fuera de lo normal, al menos para los estándares de este mundo, lo que le permitió concentrarse en su entrenamiento y, a cambio, en su fuerza. Aunque estaba el asesinato del anciano, asesinado por unos matones por dinero, ni siquiera eso era fuera de lo normal, ni él los había hecho añicos. Maldito Kai, Vegeta maldijo al Supremo Kai, podría haber estado usando la GR para hacerse fuerte, pero aquí estaba, actuando como vigilante de un dios falso. TCH, murmurando, Vegeta salió de su pequeña cabina antes de elevarse en el aire. Necesitaba continuar su entrenamiento incluso sin cámara de gravedad. Sin embargo, apenas había flotado un par de metros cuando se detuvo de repente. Con los ojos abiertos, levantó el cuello bruscamente hacia el cielo al sentir una enorme acumulación de chakra. ¿Qué demonios estaba pasando? Dirigiéndose hacia la fuente, Tsunagakure extendió sus sentidos hacia la aldea mientras simultáneamente ascendía a su transformación de Super Saiyan, obteniendo un aumento masivo en velocidad. Sin embargo, sus sentidos ya habían llegado a la aldea, de modo que estaba presente allí en todos los aspectos, salvo en el físico. Y lo que sintió lo sorprendió un poco. Había una cantidad abrumadora de chakra concentrado en un solo punto. Era como si toda la aldea de Suna estuviera entregando su chakra al mismo tiempo, pero esa era la menor de las dos preocupaciones, la mayor era la presencia de una presión única en la aldea. Era como si algo se apoderara de su alma. Sus meditaciones se detuvieron cuando, en menos de un segundo, él, habiendo sobrevolado los vastos desiertos del país del viento, entró en los territorios de la aldea solo para parpadear en estado de shock. La enorme esfera de energía roja oscura que descendía hacia la aldea causó tal reacción. Vegeta sabía lo que era. Quizás no lo percibiera, pero definitivamente era Ki, el Ki divino. Lo mismo le ocurrió al maldito Supremo Kai. Eso solo significaba una cosa. Sacudiendo la cabeza, se dirigió hacia la esfera de energía para evitar la inminente catástrofe, su pierna cubierta con su propio ki ya que no conocía la potencia del ki de Dios y no quería causar un desastre grave sin usar el ki como barrera. Desdibujándose ante la bola de energía, la pateó con fuerza. La esfera de energía se deformó levemente en el punto de impacto antes de dispararse como una bala hacia el cielo. El impacto hizo que la esfera de energía supercondensada se volviera inestable, y la explosión inmediata cegó a todos en un radio de varios kilómetros. La explosión se apagó tras un par de segundos, y el mundo recuperó su color blanquecino anterior. Y, por primera vez, el príncipe de los Saiyajin vio y observó a su posible oponente. El ser era, como lo describió Shin, el mismo cabello blanco, tez gris y atuendos característicos de Kais. Sin mencionar la energía insensible, las únicas señales aparentes de su presencia eran su cuerpo y la presión en las inmediaciones. Vegeta sabía que el ser también lo estaba evaluando, su ki obviamente era perceptible para el ser. No eres de este mundo. Posees un ki bastante potente. Cruzándose de brazos, el príncipe de los Saiyajin comenzó a escuchar con indiferencia las reflexiones audibles del dios oscuro que tenía ante él, sin inmutarse por la deducción de Kaga sobre su origen extraterrestre. ¿Por qué demonios esta gente malvada tenía que despotricar antes de todo? Punto. Interesante, Kaga juntó las manos a la espalda. Sacia mi curiosidad, ¿quién podrá detener mi pobre intento de destruir esta aldea? Una sonrisa burlona que siguió reveló mucho sobre el significado de sus palabras. Vegeta no habló, pues no le parecía necesario. Nunca había hablado por capricho, y no cambiaría solo porque este ser se proclamara un dios. Obedece cuando te pido que hables. Mortal. El ojo izquierdo de Vegeta se contrajo violentamente. La breve pausa antes de la palabra mortal y la forma en que la pronunció no fueron más que despectivas. Odiaba esa palabra. Le recordaba que, a ojos de seres como Kaga, siempre sería débil, limitado por los límites del tiempo. Oye, no necesito ser inmortal para luchar contra alguien. De hecho, me hierve la sangre ante la perspectiva de luchar contra tales seres, la victoria al final, es lo más placentero.
Las palabras de Kakaroto le vinieron a la mente, y su prevención de la inmortalidad durante la prueba de Freezer fue el tema central de la conversación. Vegeta se dio cuenta de que ese idiota podía decir cosas buenas de vez en cuando. La verdadera satisfacción tras derrotar a los supuestos inmortales siempre era la más grande. No me gusta que me ignoren, Mort. Y no me gusta tu voz, así que cállate la boca. El rostro de Kaga no tenía precio, Vegeta no pudo evitar la leve sonrisa que adornó su rostro. Los ojos de Kaga brillaron peligrosamente y gruñó, comillas, ¿te atreves a insultarme? A un dios. Sabrás a quién busco. Oh, ya sé quién eres. Una raíz podrida y descomunal de ese árbol divino. Vegeta sonrió con sorna cuando su respuesta provocó que Kaga se abalanzara sobre él. Vegeta inclinó el cuello hacia la izquierda, permitiendo que el puñetazo de Kaga pasara por encima de su hombro antes de sujetarle el brazo con un clic audible. Antes de que Kaga pudiera comprender, Vegeta asestó un puñetazo ultra rápido al pecho derecho del ser. Kaga casi se desploma por el golpe, sus ojos se abrieron y la saliva salió de su boca, pero antes de que pudiera pensar en reaccionar, Vegeta, habiéndose invertido mientras estaba en el aire, pateó a Kaga directamente en la cabeza. Lo que resultó en que Kaga fuera arrojado hacia el vasto desierto que rodeaba la aldea, todo mientras era un desastre giratorio. Kaga golpeó el desierto con fuerza, un fuerte estruendo resonó en todo el desierto aparentemente tranquilo. El Kazekage empezó a tener esperanzas de sobrevivir. Al principio, le preocupaba que el recién llegado no pudiera demostrar su valía contra Kaga, pero el resultado disipó sus temores. Sin embargo, no había remedio, se habían esforzado mucho, pero al final todo fue en vano, nada había funcionado. Sin embargo, este guerrero de cabello dorado no solo logró asestar un golpe, sino que también dominó a Kaga en su breve lucha. Comillas, ¿quién es? Kazekage-sama, preguntó el comandante, uniéndose a él aunque apenas lograba ponerse de pie. No lo sé, Gaara negó con la cabeza. Es la primera vez que lo veo. No miró a Rao, su mirada estaba fija en el recién llegado. El comandante Kamseen siguió la mirada de Gaara y, tras evaluar al hombre en el aire, respondió, es extraño. Kaga y este hombre aparecen en nuestro mundo al mismo tiempo. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Rao tenía razón, reflexionó Gaara. Kaga llevaba siglos sellada, según sus propias palabras, y tenían pruebas de ello al menos desde la era de los clanes guerreros, pues los temblores de Suna eran un concepto mundial. Sin embargo, este guerrero de cabello dorado era desconocido, pero su aparición tan cerca de la aparición de Kaga no podía considerarse una coincidencia. Por no hablar de sus habilidades vuelo y velocidad que ni siquiera podía comprender, todo apuntaba a sus orígenes sobrenaturales. El suelo tembló. Gaara dejó de meditar antes de centrarse en la batalla en curso. La arena fue expulsada. Kaga levitó lentamente hasta un par de metros, rodeado por una aura gris oscura como llamas, con relámpagos negros danzando esporádicamente alrededor de su cuerpo. Volviendo su mirada hacia arriba, con un brillo peligroso en sus ojos, no perdió tiempo en disparar ráfagas de ki a Vegeta. 6 esferas de energía oscura y purpúrea se elevaron hacia el príncipe en el aire con tremendas velocidades. Vegeta ni siquiera parpadeó cuando las ráfagas lo alcanzaron. Moviéndose ligeramente hacia la izquierda antes de dar un giro brusco hacia la derecha, esquivó las 2 ráfagas que llevaban la delantera. Inmediatamente, el príncipe, usando sus reflejos perfeccionados con el paso de los años, giró hacia la derecha ante la siguiente ráfaga, mientras desviaba con indiferencia a la que venía a su altura. Las 2 últimas simplemente fallecieron en su nueva posición. El príncipe Saiyajin, al percibir un cambio en el aire, rápidamente colocó su antebrazo a la altura de sus ojos, bloqueando con éxito una patada de Kaga. Una densa onda expansiva surgió del punto de impacto. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que Kaga, con una ráfaga de ki, se desdibujara y apareciera frente a él, con el codo apuntando rápidamente hacia su cuello. Con el mismo brazo, el príncipe Saiyajin desvió el ataque antes de asestarle un puñetazo al pecho. Kaga volvió a perder el equilibrio. Vegeta movió la vista y aguzó el oído para captar la aparición del ser, incapaz de percibir su energía. La mirada del Saiyajin se dirigió a su izquierda, un ligero cambio en el aire no pasó desapercibido debido a la velocidad comparativamente menor de Kaga. Vegeta se desdibujó, la pierna de Kaga pasó por donde debería estar su abdomen. Apareciendo a cierta distancia de Kaga, Vegeta se tomó un momento para reflexionar sobre la batalla hasta el momento. Kaga mejoraba a cada instante, era evidente. Sin embargo, no esperaba menos.
El ser había luchado con el anciano Kai durante miles de años, y los instintos desarrollados durante ese tiempo compensaban claramente la falta de entrenamiento tras su resurgimiento. Jiraiya apareció en el monte Myoboku con el rostro sombrío por el desafortunado suceso ocurrido en Suna. No podía creer que algo así hubiera sucedido en su mundo. Destruir una aldea shinobi era una de las aventuras más peligrosas de su mundo, incluso para otra aldea. Era casi imposible para un shinobi solitario, pero que este Kaga lograra hacerlo, y con tanta naturalidad, lo había dejado conmocionado hasta la médula. Chico Jiraiya, se subió a su hombro después de invocarlo de forma inversa. Como sé que es duro para ti, yo tampoco puedo olvidar esa terrible visión, pero no es momento de llorar. Se subió a su otro hombro, tienes un trabajo que hacer. Ve y prepara Konoha, la aldea te necesita. Tras permanecer inmóvil unos instantes, Jiraiya apretó los puños con fuerza, mientras la sangre manaba de las grietas entre sus dedos. La aldea lo necesitaba, lo supo desde el momento en que se despidió del Kazekage, pero no pudo ignorar el catastrófico suceso, no por su cuenta. Aflojando los puños, la sensación ligeramente dolorosa lo obligó a salir de su shock. El leal shinobi de Konoha nuevamente tomó el mando, las palabras de la pareja de sapos iniciaron la reacción, lo sé. Jiraiya asintió bruscamente, creo que ya tienes un sapo estacionado allí. Gamamori está ahí, te llamará en cualquier momento. Jiraiya abrió los puños antes de asentir a Ya, Smoke ocupó su lugar, y Paima aterrizaron con gracia. Maldita sea. Ya ni siquiera podemos usar la bola de cristal. Ese niño testarudo debería haberlo pensado mejor con toda esa energía desperdiciada. Estoy seguro de que Gamakichi no lo sabía. El sapo macho empezó a sentir las cálidas volutas de humo en su mano. Esperemos que Konoha se prepare antes de que ese ser los vea. Los ojos de Inoichi se abrieron cuando sintió que un gran chakra aparecía en el medio de la aldea, sus habilidades sensoriales reconocieron quién era. Al acercarse a la ventana de la sala de inteligencia y mirar hacia la aldea, no pudo evitar una sensación de frío que lo invadió. Lo que hubiera provocado tal reacción en el legendario shinobi no era nada común. Kamisama, ayúdenos. Kakashi le lanzó un palo de golf a Gai, impidiendo que el shinobi vestido de verde obtuviera incluso una mínima ventaja en la carrera hacia la montaña Hokage. Eso fue muy poco juvenil, Kakashi, gritó Gui a todo pulmón antes de adoptar una expresión ligeramente seria. ¿Pero de dónde sacaste eso? Kakashi se encogió de hombros antes de lanzar una sartén hacia Gai, quien se preparaba para bloquearla. Sin embargo, una imagen borrosa apareció antes de que la sartén fuera golpeada y lanzada lejos, con un golpe sordo resonando en el aire. El dúo se detuvo. Gui siguió la dirección en la que desapareció la imagen borrosa antes de mirar a Kakashi. Eso fue. Jiraiya-sama terminó Kakashi, con 3 tomoe arremolinándose en sus ojos. Vamos, Gui. Gui asintió, sabiendo que algo que podría irritar al sabio sapo sería serio. Apenas habían dado un paso cuando un Ambu apareció ante ellos, deteniéndolos. Se le ha solicitado que acuda a la sala del consejo. ¿Pueden esperar? Kakashi interrumpió al shinobi con máscara de oso, despidiéndolo con un gesto de la mano. Por Jiraiya-sama, el Ambu continuó con su tono monótono, aparentemente ignorando la interrupción de Kakashi antes de desaparecer. Los ojos de Kakashi se abrieron ligeramente al oír eso. Una citación a la Cámara del Consejo por parte de Jiraiya-sama era muy poco común, ya que solo había ocurrido una vez hasta hoy. Vamos, Kakashi. El shinobi enmascarado fue sacado de sus cavilaciones por Gui, quien estaba listo para correr hacia las cámaras. Kakashi asintió y siguió a su autoproclamado rival eterno. Tsunade lanzó un rápido puñetazo a su izquierda, y el sonido de un puff la despertó por completo. Al menos son lo suficientemente inteligentes como para usar un clon de sombra. ¿Qué pasa?, preguntó la princesa babosa al Ambu con máscara de búho, con los ojos entrecerrados y el labio ligeramente torcido, mostrando su enfado. Hokage-sama, su presencia ha sido solicitada en el consejo. El Ambu se detuvo cuando Tsunade se levantó abruptamente de su asiento, golpeando sus manos sobre la mesa, el mueble tembló debido a su poder y los papeles se esparcieron por todos lados. Esta es la última vez que esos viejos se salen de su autoridad. ¿Qué?, gritó Tsunade cuando el Ambu levantó la mano con vacilación. El consejo ha sido convocado por Jiraiya-sama, Hokage-sama. Una ligera confusión se dibujó en su rostro antes de entrecerrar los ojos. Maldita sea, Jiraiya, más vale que no sea como la última vez.
Comillas, murmuró lentamente, recordando la vez que el pervertido convocó una reunión del consejo solo para mostrar su primer número de esa novela obscena. Ese día y hoy, la mayoría de los shinobis de la aldea estaban consentidos, y el famoso Sharingan no Kakashi ocupaba la posición más alta hasta el momento. Al salir por la puerta, Tsunade se dirigió hacia la cámara del consejo, seguida por su guardia. Apareciendo ante la puerta, la empujó y entró en la habitación, observando a los 3 civiles, 6 jefes de clan y 3 viejos que estaban allí, no por respeto, por supuesto, y a Kakashi y Wi. Tsunade tomó asiento, y los demás la imitaron. Comillas, ¿qué quiere decir esto? Okage-sama Koharu inició la reunión, sus arrugas pronunciadas debido a que su rostro se transformó en uno de disgusto. ¿Cómo iba a saberlo? No fui yo quien convocó este consejo, se burló Tsunade, sin ocultar su desagrado por la anciana. Koharu no respondió, sino que entrecerró los ojos levemente. Ojalá no termine como la última vez, murmuró uno de los civiles. No creo que sea lo mismo, sentí que el chakra de Jiraiya-sama se disparaba enormemente y Noichi expresó su preocupación. Ese pervertido sin duda estaba entusiasmado con su nuevo trabajo, añadió Tsunade, cruzando los brazos. Y Noichi solo pudo negar con la cabeza, sin creer que fuera tan simple. Comillas, ¿dónde está?, preguntó Omura mirando a su alrededor. Ambu, encuéntralo ahora, ladró Tsunade de inmediato. Las palabras de Omura la devolvieron al rumbo. No hay necesidad de eso. Estoy aquí. El Ambu, tras perderse ante su Hokage, se detuvo al reconocer la voz del sapo. Tsunade se giró inmediatamente, comillas, ¿qué demonios es esto? Las palabras se apagaron en su garganta, la imagen de Jiraiya hizo que su corazón diera un vuelco. De pie, con la mirada impasible, los labios delineados y los brazos cruzados, el sabio sapo era digno de admirar. No era el autor del paraíso Icha, el idiota y pervertido que era golpeado por mujeres con frecuencia. Noroeste. Era el autor de la historia del shinobi totalmente valiente, el feroz shinobi que luchó contra Anzo la salamandra junto a ella y Orochimaru, el único practicante de las artes sabias en la era actual, el Sannin más fuerte. Este era el sabio sapo. Jiraiya, el valiente. ¿Por qué no pueden mostrarme este respeto?, reflexionó Tsunade, observando las caras casi impasibles de los demás en la cámara. Esos idiotas le habrían exigido respuestas si estuviera en su lugar. Pero no es que lo vean así a menudo. Lo que voy a decirles, comenzó Jiraiya, dejando de lado las formalidades, todos se inclinaron ligeramente hacia adelante al oír su tono de voz. Es de suma importancia no solo para ustedes, para mí o para cualquier otro individuo, sino para toda la aldea y, para el mundo entero. Jiraiya, ignorando la leve reticencia de los demás ante la palabra mundo, continuó, no habrá interrupciones. Entendido. Los demás asintieron al instante, Tsunade solo siguió la conversación porque quería saber a dónde iba. La mirada de Jiraiya recorrió a todos los rostros durante un par de segundos. Hace media hora, la aldea de Sunagakure fue destruida, borrada de la faz del planeta. Nadie, y quiero decir ni una sola forma de vida, sobrevivió. Jiraiya se detuvo mientras los demás asimilaban sus palabras durante unos segundos. QEE. Tsunade se levantó de un salto, golpeándose las manos y reduciendo el escritorio de caoba a cenizas. Los demás saltaron en sus asientos por el impacto. Comillas, ¿qué demonios quieres decir con qué? Creo que dije sin interrupciones, Tsunade le recordó Jiraiya en un tono neutral. Cállate, Jiraiya, este no es momento para jugar tus jueguitos. Dije que no interrumpieras, Tsunade repitió Jiraiya, su tono era apenas un susurro, pero la advertencia era evidente. Tsunade casi retrocedió ante su tono antes de ceder. ¿Qué demonios pasó? Los demás, sabiamente, mantuvieron la boca cerrada. Hace 2 días, los sapos recibieron un mensaje del Kazekage. El jefe de la invocación de la comadreja lo entregó. Era una solicitud de ayuda para evitar la destrucción de Sunagakure. Hablé con los sapos y decidí ayudarlos. Sin embargo, el enemigo era demasiado fuerte, y al final, con una piedra en el corazón, tuve que dejarlos en sus últimos momentos, cumpliendo con mi deber de preparar y proteger Konoha. Con una nube de humo, un pergamino apareció en su mano izquierda, y al entregárselo a Tsunade, dijo, este es el mensaje que recibí. Tsunade tomó el pergamino de su mano antes de abrirlo y comenzó a leerlo. Unos segundos después, sus manos comenzaron a temblar, su rostro palideció y su mirada se tornó angustiada. Comillas, ¿qué ocurre? Okage-sama Inoichi, sentado a su derecha, fue el primero en armarse de valor y hablar. Arqueó las cejas, aparentemente sorprendido, cuando Tsunade le entregó el pergamino sin decir palabra.
Tras tomar el pergamino y observarla con preocupación por un instante, el jefe del clan Yamanaka desvió la mirada hacia él. Un par de segundos después, su rostro se transformó en uno similar al de Tsunade. Lentamente, uno a uno, los demás agarraron el pergamino, y en un instante, todo el consejo quedó en un silencio inquietante. Incluso Danzo agarraba su bastón con fuerza, casi a punto de romperlo. No puede ser, Tsume logró decir después de tomar un par de grandes tragos de agua del frasco que tenía consigo. Quizás no lo habría sido si no hubiera presenciado la batalla antes de participar. Aparte de los jutsus de rango A a rango S, los jutsus combinados, los ijutsus e incluso el kinjutsu, nada le funcionó. Los ataques con la potencia suficiente para arrasar a uno de los 5 grandes fueron simplemente ignorados por ese ser. Jiraiya cerró los ojos un segundo antes de continuar, entonces entré en la batalla, ya en modo sabio. Sin embargo, todos mis esfuerzos fueron en vano. Ni taijutsu, ni ninjutsu, ni siquiera el fuinjutsu, fueron inútiles. Gamabunta fue lanzado por los aires por ese ser con un dedo. Al final, cuando usé todo mi repertorio, tuve que retirarme del campo de batalla. Tsunade sentía que los nervios se le helaban con cada palabra que pronunciaba Jiraiya. Un ser extraño aparecía de la nada y destruía una aldea shinobi. Negó con la cabeza, sin querer adentrarse en ese territorio. Respiró hondo y se calmó un poco antes de mirar a Jiraiya. Pero ¿cómo es posible que no sepamos de él? No hay ni una sola mención suya en los pergaminos de la biblioteca del clan Senju. Problemático, comenzó Shikaku, incorporándose por primera vez, a pesar de su actitud extremadamente perezosa. Quizás este ser sea tan antiguo como afirma. Es decir, ni siquiera algunos manuscritos raros que he leído de la era de los usuarios de Ki lo mencionan. Y eso significa que tiene unos 3000 años. También tengo un pergamino, la ligera vacilación, que era una novedad, en el tono del jefe del clan Hyuga atrajo la atención de los demás. Va más allá de la era de los usuarios de Ki, contiene los nombres de algunos seres antiguos como Kaguya, Momoshiki y Kinshiki del clan Otsutsuki, pero ni siquiera se menciona a ningún ser llamado Kaga. Entonces, porque solo hoy conocemos este pergamino, añadió Omura rápidamente, con la mirada fija en Yashi Hyuga. Creo que tenemos asuntos más cruciales que discutir sobre un pergamino. Kakashi-san tiene razón. ¿Por qué? Porque es lógico que hablemos de la seguridad de la aldea ante todo. De hecho, al final nada importaría si la aldea es destruida. Captando la atención de todos, Jiraiya continuó, en lugar de discutir los orígenes de Kaga, deberíamos centrarnos en las medidas de mitigación, evaluar la seguridad de la aldea y sus habitantes, nuestra fuerza y nuestros planes de batalla. Un civil levantó la mano dócilmente y, tras recibir un asentimiento de Jiraiya, dijo, ¿ese mocoso no puede detener al enemigo usando al zorro? Dudo que Naruto pueda detener la bola de energía del tamaño de la Torre Hokage, si ese ser decide destruirnos con el mismo ataque que usó contra Suna. Jiraiya escupió las palabras bruscamente al rostro del civil, con un tono de desprecio evidente por no darle a Naruto el respeto que merecía. ¿Qué? ¿Una bola de energía del tamaño de Torre del Hokage? Concluyó Jiraiya por Gai, sin siquiera pestañear cuando sus rostros palidecieron aún más. Por eso dejen de perder el tiempo en cosas inútiles y concéntrense en cómo afrontar la catástrofe inminente. Tsunade compartió el silencio con los demás por unos instantes antes de ponerse de pie repentinamente. Cruzándose de brazos, dijo, he decidido el procedimiento a seguir. Kakashi, te restituyo como comandante de la AMBU por ahora. Prepara a la AMBU y realiza una evaluación de toda la aldea en 1 hora. Gui, convoca a todos los Jounin y Chunin a la academia, me dirigiré a ellos en 15 minutos. Jefes de clan, encuentren, si pueden, alguna técnica útil para la aldea. Además, los clanes Hyuga, Inuzuka y Aburame explorarán lo más lejos posible para detectar cualquier perturbación. Koharu y Omura, ustedes, junto con los civiles, informarán y controlarán a los civiles. Y, por último, pero no menos importante, Danzo. También necesitaré la ayuda de Root. Todos asintieron, aunque algunos miraron a Danzo. El halcón de guerra también asintió, un poco tarde, pero con reticencia. Algo más 14 negó con la cabeza al unísono. A trabajar, ya. Apenas un segundo después, la sala del consejo estaba casi vacía. Tsunade se giró hacia Jiraiya. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? No lo conozco, Jiraiya suspiró en voz alta. Pero nada nos impedirá intentarlo. Tú prepara la aldea, mientras tanto, yo intentaré encontrar algo útil en el monte Myoboku.
Tsunade asintió, sabiendo que las tierras de los sapos eran uno de los lugares más antiguos de su mundo y cualquier ayuda sería útil. Esto es malo, reflexionó Toby en voz alta, con el Sharingan brillando desde el agujero en su máscara, dolor. El shinobi que portaba el Rinnegan continuó mirando por la ventana de la torre durante unos segundos antes de mirar ligeramente por encima del hombro. No puedo decir nada hasta que me enfrente a este Kaga en una batalla. Sin embargo, es mejor así. Konan casi parpadeó sorprendida, años de control sobre sus emociones impidieron la reacción. No podía creer que Pain admitiera la incertidumbre de la situación y no dijera cómo el oponente se derrumbaría ante su poder divino. ¿Quieres que destruya las aldeas shinobi? La voz colectiva de los Zetsu negro y blanco era tan escalofriante como siempre, pero ya se había acostumbrado. No, la voz firme de Toby resonó por toda la sala. Entiendo lo que quiere decir Pain. No tenemos por qué interferir en la batalla, no cuando ese ser de cabello dorado está ahí para luchar por nosotros. A pesar de trabajar con el dúo durante años, Konan no pudo evitar sentirse impresionada. Toby y Nagato, aunque no eran enemigos, tampoco podían considerarse camaradas. Era una interacción de hasta que se cumpla el objetivo. Aún así, se comportaban como aliados a largo plazo, aparentemente capaces de leerse los pensamientos. Zetsu, vigila la batalla. No te pierdas nada. La criatura asintió hacia Luchia de un solo ojo antes de sumergirse en el suelo. Konan, informa a los demás que se queden por el momento. De hecho, ya hemos perdido a Sasori y a Deidara. No podemos permitirnos a nadie más. Konan asintió hacia Pain, ignoró a Luchia y se desmoronó en varios pedazos de papel, dejando que el viento los llevara. El shinobi con la máscara naranja se giró hacia su único compañero en la habitación. Si el tiempo llama, ¿crees que podremos derrotarlo? El dolor no respondió, ni siquiera me dirigió una mirada. Creí que eras un dios, se burló Obito del portador del Rinnegan tras unos segundos. Soy un dios, no un tonto. ¿Te has quedado terriblemente callado, incluso más de lo habitual? La persona en cuestión continuó inspeccionando un pergamino durante unos momentos antes de colocarlo sobre la mesa. La situación es más adversa de lo que piensas, Urashiki. Ilumíname. Este Kaga supera todo lo que hayas visto jamás. Sus poderes superan totalmente a los nuestros. Lo dices como si ya lo hubieras conocido. Urashiki aterrizó en el suelo con una ligera confusión en su rostro. No es él, sino un ser similar. Este Kaga pertenece al grupo de seres conocidos como Kais, los seres divinos que presiden el cosmos. Más allá de su apariencia, puedo sentir su energía. Es similar a la de aquellos Kais que nos encomendaron la tarea de presidir esta dimensión. ¿Es tan fuerte? De hecho, no podemos derrotarlo. Urashiki se quedó en silencio por unos momentos antes de rascarse la mejilla y decir, entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperamos que concluya la batalla. De acuerdo, Urashiki levitó unos metros. Como sabes, no puedo creer que el gran Jigen salga de una batalla. Sin duda, es la primera vez. Jigen no respondió. Tomó el pergamino, se levantó y se alejó. Fin del capítulo. Capítulo 8, la conclusión de una batalla. Sakura-chan, ¿por qué estamos aquí? La chica de cabello rosado suspiró para frenar la molestia que burbujeaba en su interior. La constante insistencia de su compañera de equipo de cabello rubio era la causa de su creciente temperamento. Resistiendo el impulso de golpearlo en la cabeza, desvió la mirada hacia él. ¿Cómo demonios voy a saberlo, idiota? Si acaso, deberías decírmelo, ya que ya estabas aquí cuando llegué. El shinobi vestido de naranja, con las manos entrelazadas tras la cabeza y los ojos entrecerrados, dándole una mirada astuta, hizo un leve puchero. Oye. Pensé que lo sabrías, siendo alumno de Baa-chan y todo eso. Casi murmuró. Al ver esa expresión tan familiar, su temperamento se tranquilizó un poco. Al menos no cambiaría jamás. Era simplemente asombroso que, a pesar de ser objeto de tanto odio por parte de la mayor parte de la aldea, el chico bigotudo no albergara ni una pizca de oscuridad en su corazón. A diferencia de él. Sacudiendo la cabeza para distraerse, se burló, casi por costumbre. Espera. ¿Acabas de decir eso? Sakura señaló al rubio. Pensaste. Debe ser el fin del mundo. Naruto ladeó la cabeza, aparentemente confundido, sin percibir el sarcasmo. Un par de momentos después, abrió un poco los ojos y puso mala cara. ¿Eres mala, Sakura-chan?
La chica de ojos verdes volvió a negar con la cabeza, aunque una leve sonrisa en su rostro delataba que disfrutaba de aquella pequeña y juguetona charla. Como siempre. Problemático, dijo la simple palabra con voz apagada, debe ser algo importante, Naruto. Mira, incluso las reservas están presentes. Sus pensamientos coincidían plenamente con los de la perezosa Nara a su lado. Sakura, que llevaba 10 minutos de pie en los terrenos de la academia, miró a su alrededor y vio que el lugar estaba repleto de shinobis, incluso de reserva. Jounins, Chunins, Genins, todos estaban allí. Tardaré una eternidad en superar esto. Mi preciado ramen me espera, canturreó Naruto mientras giraba sobre sus talones y comenzaba a caminar, pero se dio cuenta de que ni siquiera podía dar un paso adelante. Lentamente, alzó la cabeza por encima del hombro y tragó saliva al ver a su compañero de pelo rosa mirándolo fijamente, con sus entrecerrados ojos verdes desafiándolo a moverse. ¿No irás a ningún lado, Naruto? El shinobi de naranja rió nerviosamente, frotándose la nuca. Pero mi ramen. Un puñetazo en la cabeza fue su respuesta. Al otro lado, un grupo de jonins también estaba conversando entre ellos. ¿Alguno de ustedes sabe el propósito de esta reunión?, preguntó Kurenai, mientras sus ojos rojo rubí escaneaban la horda de shinobis. No, murmuró Genma, agitando ligeramente el senbon en su boca. Solo sé que iba caminando hacia el bar Shuriken cuando apareció nuestra bestia verde residente y nos informó sobre esto. Concluyó inclinando la cabeza hacia la reunión. ¿Bui también te lo contó?, preguntó Asuma con pereza, metiéndose un cigarrillo en la boca. Sin embargo, antes de que pudiera encenderlo, una mano delgada le arrancó el cigarrillo de la boca y lo arrojó. Siguiendo la extremidad ofensiva, fue agraciado con los brillantes ojos rubí de su novia, como si lo retara a usar el cigarrillo. ¿Brillaban esos ojos? Sí. Aunque hoy no estuvo como siempre, vaya, ni siquiera dijo joven por una vez, dijo Genma ladeando la cabeza. Qué raro, ¿verdad? Los demás asintieron antes de que el silencio se apoderara del pequeño grupo durante unos segundos. Entonces la kunoichi de la red rompió el silencio un par de segundos después. ¿Dónde está el espantapájaros? Ahora lo dices tú. Kurenai miró a Anko, no lo he visto desde la mañana. Como si fuera una señal, una enorme nube de humo apareció en el escenario de la academia. El Hokage de Konoha, acompañado por Morino y Biki, jefe del departamento de tortura e interrogatorios, Nara Shikaku, comandante Jounin, Yamanaka Inoichi, jefe del equipo de análisis del departamento de interrogatorios, y Atake Kakashi. Aparecieron en el escenario. Un instante después, Gui apareció borroso junto a ellos. El efecto fue instantáneo, los shinobis inmediatamente cesaron su charla y se pusieron firmes. El hijo de Colmillo Blanco dio un paso al frente y contempló a todos los shinobis reunidos de un vistazo. Un momento después, Tsunade lo miró de reojo. ¿Están todos contados? El shinobi de pelo blanco simplemente asintió antes de limitar deliberadamente su visión a uno de sus ojos. Inmediatamente, la princesa babosa dio un par de pasos, con los brazos cruzados, y miró hacia los shinobis reunidos. ¿Y cómo hacerlo? Tsunade sabía que no podía simplemente anunciar el destino de Suna. No serviría de nada, en cambio, destrozaría por completo la moral de los shinobis. No podía permitírselo, ni siquiera en lo más mínimo. Tras unos momentos, reflexionó sobre sus opciones mientras ignoraba las miradas escrutadoras de sus subordinados. Una situación similar había ocurrido cuando los Uzumaki fueron destruidos. Sarutobi-sensei les había dado la noticia a trocitos, Tras decidir el curso de acción, se aclaró la garganta. Todos los que están ante mí, comenzó con el rostro inexpresivo, son los mejores shinobis de todo el país. Una y otra vez, han demostrado a nuestros enemigos que no se meten con Konoha y que viven para contarlo. Es la razón por la que esta aldea se mantiene fuerte incluso hoy, a pesar de la dura realidad de nuestro mundo. Tsunade observó los rostros orgullosos de la mayoría de la generación más joven, mientras que los rostros cautelosos de los veteranos que aparentemente habían entendido que algo andaba mal. Mientras están frente a mí, no veo viejos o jóvenes. Jounis o genins, sino a los que han liderado la aldea, los que lideran y los que liderarán, lo que veo son las espadas y los escudos de Konoha. Respirando hondo, continuó, todos ustedes han contribuido valientemente a la paz, pero parece que aún nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar el sueño del Sodai Hokage de una Konoha en paz. Tsunade podía ver cómo empezaban a cambiar los engranajes, incluso en los rostros de la generación más joven.
Un enemigo desconocido se ha atrevido a amenazar nuestra existencia, y Konoha necesita una vez más sus espadas y escudos para responder. Así que, shinobis de Konohagakure no Sato, están dispuestos a defender su aldea. La tensión era palpable en el aire, los rostros de la generación más joven estaban sombríos y la sospecha y la cautela eran evidentes en los ojos de los veteranos. Pero Tsunade no pudo evitar la sonrisa llena de orgullo en su rostro cuando los shinobis prácticamente declararon su apoyo a ella. Al menos están decididos. Aunque lo peor estaba por llegar, Tsunade sabía que, como shinobis, habían sido entrenados y agotados para una sola cosa, proteger la aldea. Levantó la mano y volvió a ordenar silencio. Ahora. ¿Comillas es Akatsuki? Tsunade inhaló y exhaló, sabiendo que no serviría de nada si le gritaba al shinobi de naranja por interrumpirla. Aunque ya debería estar acostumbrada. Su pseudonieto era el único en la aldea que podía sacarla de quicio y salirse con la suya. Aún así, no puedo culparlo, hoy no. Suspirando de nuevo, Tsunade negó con la cabeza. No, no es Akatsuki, sino un enemigo aún más formidable, explicó al ver la confusión en sus rostros. Todos hemos oído hablar de los temblores de Suna, que existieron desde la época de los clanes en guerra, pero que no fueron controlados hasta el Godaime Kazekage. Él envió un equipo Kamsen para la investigación, pero tras ello, descubrieron a un nuevo enemigo. Este ser, llamado Kaga, tras derrotar al equipo Kamsen, atacó la aldea de Suna. Nuestros aliados en Suna se mantuvieron firmes, lucharon con todas sus fuerzas, pero al final, la aldea de Suna cayó ante el poder de su enemigo. La Hokage no pasó por alto la sutil inhalación, pero sabía que la reacción era natural. No eran drones sin mente, después de todo. Comillas, ¿cuáles fueron las bajas, Hokage-sama? Tsunade miró a su aprendiz y no pudo evitar sentir un ligero orgullo. Como cualquier buen ninja médico, su estudiante también se preocupaba más por la tasa de bajas. Le he enseñado bien. Al ver la mirada preocupada de su estudiante, cerró los ojos. Todas, Sakura, suspiró Tsunade. Todas. Comillas de todos ellos. Tsunade asintió. Inde. Sus ojos se abrieron de golpe cuando un chakra maligno inundó la reunión. Girándose hacia su pseudonieto, la saludó la visión de chakra rojo emanando de su cuerpo, las señales reveladoras de una cola de chakra a punto de formarse. Maldita sea. Casi dio un paso al frente cuando Kakashi apareció detrás de Naruto y colocó uno de los sellos de Jiraiya sobre el shinobi rubio. El efecto fue instantáneo, el chakra del Kyuubi se desvaneció y Kakashi, tras poner una mano en el hombro de Naruto, se alejó con su Sunshin. Aunque sabía que Kakashi se encargaría de Naruto, Tsunade siguió mirando fijamente el lugar un par de segundos, preocupada por él, antes de negar con la cabeza y dirigirse de nuevo a los shinobis, sin querer que este lío se agravara. Sé que la situación es más adversa que cualquier otra que hayamos visto, pero no podemos permitirnos ninguna vacilación. No cuando nuestra propia existencia está en juego. Necesitamos luchar por nuestras familias, nuestros hijos y nuestra aldea. Esto es lo que somos. A pesar de la situación, a pesar de las adversidades, nunca nos rendiremos, observó a la reunión desde una perspectiva panorámica. Porque somos, shinobis. Kakashi apareció en el monumento del Hokage Yondaime, e inmediatamente Naruto cayó de rodillas, el sonido de la carne al chocar con la tierra desgarró el entorno previamente tranquilo. Comillas, porque los ojos de Kakashi estaban llenos de preocupación. Naruto. Comillas, ¿por qué? Porque otra vez tuvo que ser él. Las lágrimas que fluían de sus ojos se le acumulaban en las mejillas antes de caer sobre la clavícula. Naruto se atragantó. Comillas, ¿por qué? Kakashi escuchó pacientemente mientras el hijo de su sensei lloraba, ahogándose entre gritos. Tras unos instantes, cuando se calmó un poco aparente solo por el ligero temblor de sus hombros, Kakashi se agachó detrás de él y colocó sus manos cómodamente sobre sus hombros. Hace poco más de un mes, lo salvamos de Akatsuki, y ahora esto. Me duele, sensei. Es inevitable, Naruto. A pesar de nosotros mismos, solo somos humanos. Comillas, pero ¿por qué tuvo que ser él otra vez? Es injusto. Kakashi entrecerró los ojos al oír esas palabras. Lo necesitamos para la batalla. Con esta mentalidad, solo será un lastre. Como siempre, Naruto se culpaba por algo que escapaba a su control, pero esa actitud debía desaparecer. Armándose de valor, Kakashi apartó las manos de los hombros de Naruto. Nunca pensé que serías tú quien se burlaría del sacrificio del Kazekage. Comillas, que Naruto retrocedió visiblemente, como si le hubieran dado una bofetada. Kakashi continuó sin ceder. Dime, Naruto.
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Gaara? Si fuera Konoha, si fuera tu preciada gente, con qué gusto habría dado mi vida. Kakashi casi sonrió ante la rápida respuesta. Era simplemente increíble que este chico estuviera dispuesto a dar su vida incluso por quienes le habían hecho daño. Konoha no te merece, Naruto. Y tú solo eres un genin. Comillas en Naruto parpadeó, inclinando ligeramente la cabeza. Mira esto, solo eres un genin, pero estás dispuesto a dar tu vida por la aldea. Entonces, ¿qué esperas de un Kage? El hijo de Colmillo Blanco podía ver cómo giraban los engranajes en la cabeza de Naruto. Es el shinobi más expresivo de la historia. Kakashi rió mentalmente al ver la multitud de emociones en el rostro del rubio. Tú le enseñaste a Gaara el valor de las personas valiosas, y si esperabas que cediera, eres el peor hipócrita. Gracias, Naruto. Comillas en Naruto se giró hacia el pelirrojo que estaba a su lado. Comillas, ¿qué quieres decir, Gaara? El pelirrojo miraba al horizonte antes de volverse hacia el rubio, con una leve sonrisa en el rostro. Me cambiaste la vida, Naruto. Me diste una razón para vivir. Ahora sé lo que significa tener seres queridos, lo que significa protegerlos. Si llega el momento, con gusto daré mi vida por ellos. Naruto recordó la conversación que tuvieron en la torre del Kazekage. En ese momento, no había comprendido del todo el razonamiento de Gaara, pero ahora, secándose las mejillas, el rubio miró a su sensei con determinación en los ojos. Lo entiendo, sensei. Gaara hizo lo que tenía que hacer, y ahora me toca a mí. Prometo que no dejaré que su sacrificio sea en vano. Yo derrotaré a ese bastardo por Gaara, por Suna, por todos. Ya verás. Te vallo. El ojo visible de Kakashi se giró y le dio una palmadita a Naruto en la espalda. Sé que lo harás. Ahora vámonos antes de que nos perdamos en el camino de la vida. Oh, el príncipe de los Saiyajin respondió de la misma manera cuando Kaga se abalanzó sobre él y desató una ráfaga de ataques cuerpo a cuerpo. Bloqueando los golpes con los antebrazos, agachándose para esquivar una patada o, en ocasiones, parando un ataque, el príncipe de los Saiyajin observaba la postura de combate de su oponente. No había una sola abertura, cada lugar estaba eficazmente protegido, la guardia no flaqueaba, y el ser podía luchar a velocidades impresionantes a pesar de permanecer inactivo durante milenios. Inmediatamente después de desatar un ataque, su cuerpo reaccionaba casi instintivamente para cubrir ese lugar. Aunque no me sorprende. Después de todo, Kaga no era una bestia sin mente. Había entrenado y luchado con los Kais más fuertes durante milenios, no era de extrañar. Además, Kaga prácticamente aprendió escenarios de batalla, estrategias y todo lo demás durante su crecimiento en el árbol divino. Y con los recursos adecuados, incluso una raza débil como los humanos puede lograr maravillas. Esas latas creadas por Gero eran unos desechos humanos que ni siquiera habrían dado un puñetazo en su vida, pero cuando Gero las trabajó, pudieron superar el poder de un Super Saiyan, el ser cuya destreza era considerada legendaria en todo el cosmos. Así que, con Kaga, no era de extrañar. Pero es hora de que este falso dios se incline ante mí. Moviéndose hacia la derecha, esquivó un golpe en la cara y lanzó un puñetazo por debajo del brazo extendido de Kaga. La fuerza del ataque atravesó fácilmente la otra mano, colocada a modo de guardia. El impacto hizo que el dios oscuro perdiera el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, el príncipe de los Saiyajin se llevó las rodillas al pecho y le propinó una doble patada a Kaga por encima del abdomen. La fuerza de las patadas lo lanzó hacia el horizonte. Sin ceder, el príncipe de los Saiyajin estiró sus brazos y lanzó una descarga de ráfagas de ki hacia el dios en el aire. Las esferas amarillas de energía pulsante se congregaron en el ser en una fracción de segundo. Fuertes y enormes explosiones llenaron el cielo, ahogando cualquier otro sonido con densas columnas de humo negro que oscurecían el objetivo. El príncipe de los Saiyajin continuó su bombardeo durante un par de segundos, logrando disparar cientos, si no miles, de ráfagas en tan poco tiempo. Deteniéndose, esperó a que su enemigo emergiera. Vegeta sabía que con la cantidad de energía que estaba usando hasta ahora, las ráfagas de ki que había disparado no podrían dañar gravemente a Kaga, pero las quemaduras graves eran un escenario seguro. Así que, cuando la figura de Kaga emergió de entre las nubes de humo negro, una ceja se alzó inadvertidamente en su rostro. Las explosiones deberían haberle quemado al menos la ropa, si no más. Pero el ser estaba completamente bien. Ni siquiera tenía un rasguño. Tras olvidar el extraño suceso, se inclinó hacia atrás justo cuando la pierna de Kaga se elevaba sobre su cabeza. Enderezándose,
Se preparó para contrarrestar la patada que Kaga seguramente le lanzaría con la otra pierna, pero nunca llegó a ocurrir. Vegeta apenas tuvo un momento para mirar de reojo cuando Kaga detuvo su impulso justo cuando su pierna pasaba e inmediatamente llevó la misma pierna hacia atrás, golpeando al príncipe Saiyajin directamente en su sien. El príncipe de los Saiyajin se balanceó de un lado a otro por un momento antes de salir disparado hacia el suelo debido a otra patada bien colocada en su espalda. Maldición. Eso estuvo bien. Ignorando el ligero dolor en la espalda, Vegeta negó con la cabeza y, liberando una ráfaga de ki, se detuvo en el aire al oír un cambio. Agachándose bajo un codazo dirigido a su frente, el brazo de Vegeta se disparó, perforando el espacio entre los codos de Kaga. Inmediatamente, agarró el antebrazo de Kaga, lo estiró mientras giraba hacia afuera y colocó el brazo restante bajo la axila de Kaga. Sin perder tiempo, tomó una página del libro de Kakaroto y se inclinó hacia adelante, giró a Kaga sobre su hombro y lo golpeó en la cara, con fuerza contra el suelo arenoso de abajo. El desierto se derrumbó bajo la fuerza del golpe y causó temblores en los alrededores. Sin esperar a que el ser se recuperara, apretó su mano en la parte posterior de la cabeza de Kaga y se lanzó hacia adelante, arrastrando el cuerpo del dios oscuro junto a él, todo el tiempo empujando su rostro profundamente en la arena de abajo. El príncipe de los Saiyajin haciendo que un Kai coma polvo. Ja. Inestimable. Vegeta arrastró al indefenso Kai kilómetros en un instante antes de dar un giro brusco hacia un grupo de rocas con forma de hongo. Moviéndose ligeramente y manteniendo al dios oscuro a distancia, Vegeta jaló a Kaga a través de una serie de rocas hongo, cuyas estructuras rocosas se desmoronaban una tras otra. Arrastrándolo a través de la última del grupo, Vegeta apretó el cuello de Kaga y lo arrojó hacia otro grupo de rocas hongo unos metros más adelante. Kaga atravesó la roca de enfrente y, aparentemente, las de atrás, como era evidente cuando las pequeñas montañas se desmoronaron unas sobre otras. Inmediatamente, el príncipe de los Saiyajin apuntó con la palma de la mano hacia las rocas desintegradas, creando una bola de ki del tamaño de una cápsula Saiyajin. Con un movimiento de muñeca, la envió hacia los enormes escombros. Una explosión ensordecedora resonó por todo el desierto, el humo y la arena se elevaron hacia el cielo. El suelo tembló y el cielo azul se perdió bajo la espesa capa de arena que lo cubría. Segundos después, el humo se disipó, revelando un cráter de 1 kilómetro de ancho en el punto de impacto. Satisfecho con su trabajo, el príncipe de los Saiyajin se cruzó de brazos, con la mirada fija en el cráter recién formado, y comenzó a tamborilear con el dedo índice en su bíceps izquierdo. Tu turno, falso dios. Gaara entrecerró los ojos, intentando vislumbrar la batalla que se desarrollaba en el cielo, pero fue en vano. Lo único que pudo ver fueron ondas de choque que estallaban en varios lugares al mismo tiempo. Los sonidos de los truenos, así como el desplazamiento de partículas de aire en forma de ondas de choque, eran indicios de que los guerreros estaban luchando en primer lugar y también en el cielo. Fue totalmente increíble. Las batallas terrestres eran tan comunes que eran casi un escenario natural en su mundo, pero nunca había pensado en una batalla en el cielo, y menos aún de proporciones tan épicas. ¿Cómo luchaban si carecían de materia sólida bajo sus pies? ¿De dónde sacaban el impulso? Comillas surrealista. Gaara solo pudo asentir en señal de acuerdo con el comandante Kamseen. Esta era sin duda una batalla de dioses, dioses de verdad, a diferencia de algunos shinobis de su mundo que recibían esos títulos solo por respeto. Entonces abrió los ojos de par en par, cuando oyó varias explosiones en el cielo, el humo negro le permitió localizar la ubicación de la batalla. Ni un segundo después, tuvo que usar chakra para mantener el equilibrio cuando un par de temblores sacudieron el suelo. Sin embargo, un instante después, Gaara perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Un temblor severo, inmediatamente después de una explosión ensordecedora, interrumpió el chakra que lo mantenía clavado al suelo. Hacia el horizonte, densas capas de humo negro y arena se elevaron velozmente hacia el cielo, como si intentaran ocultar el cielo azul de la ira de estos titanes. Luego hubo silencio. La batalla debió haber concluido con este ataque. Ni siquiera una Bijudama es tan poderosa. El Kazekage quería creer que todo había terminado y que estaba a su favor, porque el último ataque fue poderoso, el más fuerte que jamás había visto. Aunque él nunca había visto un Bijudama, Rao sí. El comandante Kamseen no era conocido por exagerar, y además, tras haber luchado en la tercera guerra shinobi, el hombre mayor conocía bien a los Biju y sus capacidades destructivas. Sin embargo, algo en su mente le decía que la batalla estaba lejos de terminar. Debía haber
Un ligero temblor del suelo interrumpió sus reflexiones y dirigió su atención hacia las partículas de arena frente a él, que comenzaron a desafiar la gravedad. Poco después, los temblores se intensificaron, al igual que la arena que se elevaba hacia el cielo. Su propio cuerpo empezó a sentirse ingrávido, como si de repente hubiera perdido una buena cantidad de peso y algo estuviera tratando de levantarlo pero fallando apenas. ¿Qué estaba pasando? Las densas cortinas de humo negro que se elevaban del cráter recién formado se abrieron con demasiada rapidez ante el repentino vendaval que azotó la zona arenosa. Enormes muros de arena se elevaron en el aire y las dunas se dispersaron debido a los fuertes temblores que azotaron la zona. Vegeta no pudo evitar una leve sonrisa burlona en su rostro, una oleada de emoción lo invadió al presenciar una situación demasiado familiar. Sabía que Kaga estaba aumentando su poder, la naturaleza obligada a expresar su asombro al presenciar la destreza del ser. Vamos, falso Go. Un puño brilló en el rabillo del ojo y el príncipe de los Saiyajin apenas tuvo tiempo de golpearse el cuello con el hombro derecho, agachándose para esquivar el golpe. Con los músculos del cuello tensos por verse obligado a reaccionar en una fracción de segundo. Maldición. Eso estuvo cerca. Una sensación familiar de ardor leve, acompañada al mismo tiempo de una sensación refrescante de algo húmedo en la mejilla, se registró en su mente, abriendo los ojos de golpe, conmocionado. Su cuerpo se paralizó al comprender todo lo sucedido. Este falso dios fue quien derramó la primera sangre en su batalla. Su sangre. Las emociones inundaron su ser, ira hacia el dios oscuro por reclamar la primera sangre del príncipe de los Saiyajin. Ira hacia sí mismo por permitir que este debilucho caía asegurara tal golpe y por último, emoción ante la perspectiva de pelear una batalla real a diferencia de los inútiles enfrentamientos que había estado teniendo con el mocoso de Kakaroto durante los últimos 7 años. Su cabeza dio vueltas por otro golpe, la oleada de emoción eclipsó de inmediato la ira que sentía. Su corazón empezó a latir con furia, la sangre corría por sus venas como nunca. Arqueó la espalda y un ligero dolor le recorrió la columna, otro golpe en la columna lo elevó aún más alto. En lo más profundo de su mente, sintió a Lotharu en su interior rugiendo con violencia por venganza. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y, en ese instante, alzó los brazos, bloqueando con eficacia el golpe dirigido a la nuca, con las muñecas de Kaga firmemente agarradas entre sus manos. Sin perder tiempo, Vegeta volvió a girar al ser sobre su cabeza y levantando su pierna, lo dejó caer bruscamente sobre la cara de su aún indefenso oponente. La patada del hacha envió a su receptor hacia el suelo arenoso de abajo con un resonante boom. Necesito aumentar mi poder. Aunque emocionado, el príncipe de los Saiyajin sabía que usar la mitad del poder disponible en Super Saiyajin ya no funcionaría. Sus pensamientos solo se confirmaron cuando Kaga se detuvo justo encima del suelo, que cedió ante la repentina reacción. Sin necesitar más confirmación, Vegeta se adentró en las vastas reservas de ki dentro de él, agregando otro cuarto a su nivel de poder y se giró hacia atrás justo cuando Kaga apareció en su visión. Una bola de ki negra sostenida en la mano del ser apuntaba a su cabeza. Siguiendo el movimiento, Vegeta esquivó el ataque mientras golpeaba al dios oscuro debajo de la barbilla con su pierna derecha, la cabeza de este último se giró hacia atrás. Antes de girar en el aire y plantar una firme patada izquierda en el costado de la cabeza de Kaga, la fuerza detrás del golpe empujó al ser a varios metros de distancia. Así que casi estamos igualados. El golpe debería haber lanzado al ser a kilómetros de distancia, pero no lo hizo. Aunque ligeramente sorprendido, pero impertérrito, Vegeta flexionó los brazos y lanzó una serie de ráfagas de ki una tras otra, y esta vez Kaga respondió de la misma manera, las esferas amarillas de energía atacaron de frente a las negras. Lo que resultó en una oleada de explosiones. La colisión de ataques de energía uno tras otro continuó sumándose a las paredes ascendentes de humo negro, el príncipe de los Saiyajin igualó cada uno de los ataques de Kaga con los suyos. Sin querer en absoluto que el ser ganara ni siquiera una pizca de ventaja. Un golpe en la cabeza lo hizo rodar por los aires, con la vista borrosa por un momento, pero se aclaró sacudiendo la cabeza justo a tiempo para ver a Kaga retraer el brazo. Si ese cabrón me golpeó en mi posición, ¿quién demonios estaba disparando ráfagas de ki? Un poco frustrado por haber sido superado una vez más, desvió su mirada hacia la posición anterior de Kaga solo para que su mandíbula se abriera en un ligero choque y sorpresa. Allí, flotando en la posición anterior del Kaga, había un grupo de bolas de ki, esferas de energía de color oscuro suspendidas en el aire en forma de un círculo muy unido, el humo de mayor tamaño las había ocultado totalmente de su posición anterior.
Como si esperaran que él se diera cuenta, las esferas de energía pulsaron brillantemente antes de dispararse hacia él a velocidades vertiginosas. Claro, el bastardo sabía telequinesis. Negando con la cabeza para despejar la frustración por no haberlo notado, Vegeta solo tuvo un segundo para cruzar los brazos antes de que el grupo de bolas de ki se acumulara sobre él y explotara. El calor se elevó a niveles inmensos y el dolor lo quemó por completo, pero Vegeta se negó a reaccionar. Apretando los dientes, reprimió con fuerza el grito que amenazaba con salir de su garganta. La ira ardiente lo invadió de nuevo por haber permitido que este dios rechazado jugara con él cuando fácilmente podría haberlo destruido. Basta ya. El príncipe de los Saiyajin no será negado. Con un rugido potente, abrió de golpe las puertas que contenían su poder. Una aura amarilla se deformó a su alrededor, indicando la cima de su poder de Super Saiyan, y desintegró las ráfagas restantes. Inmediatamente, su mano se disparó y atrapó la patada dirigida a su cabeza, aferrándose con los dedos a la parte inferior de la pierna del Kaga antes de lanzar puñetazos ultra rápidos pero devastadores al torso del dios oscuro. Abdomen, pecho, riñones, todo el abdomen de Kaga fue atacado sin cesar, la saliva que brotaba de su boca, así como sus ojos bien abiertos, indicaban el dolor que sentía. El príncipe de los Saiyajin continuó implacablemente su ráfaga de golpes durante un par de segundos más antes de detenerse. Sin darle una segunda mirada al cuerpo aparentemente flácido, comenzó a girar, yendo cada vez más rápido con cada giro antes de lanzar al ser hacia los cielos. Retirando las manos, Vegeta comenzó a canalizar su energía a través de los brazos. Un segundo después, juntó las palmas de las manos, creando una brillante esfera de energía. Rayos dorados comenzaron a salir de ella esporádicamente, creciendo en tamaño e incluso alcanzando el suelo arenoso, evaporándolo al instante. Reuniendo la cantidad necesaria de ki, flexionó los brazos hacia adelante. La esfera amarilla de energía supercondensada se elevó hacia Kaga, aún en el aire, en forma de una ola colosal. Púdrete en el infierno. Bastardo. Comillas destello final. La colosal ola de energía de color amarillo brillante alcanzó su objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Solo para detenerse. Vegeta parpadeó en estado de shock cuando su ataque característico se detuvo en el aire, la ola de energía se extendió de manera similar a las olas de un tsunami y delató la existencia de una barrera invisible. Apretando los dientes, estaba a punto de desatar más poder cuando oyó una risita a su lado. Mirando a su derecha, vio la figura casi ilesa de Kaga, pero lo que le sorprendió fue el estado de su brazo izquierdo. Todo el antebrazo izquierdo de Kaga había desaparecido. Aunque no era solo eso, la invisibilidad o lo que fuera esa cosa de la desaparición, se estaba extendiendo lentamente también a la parte superior de su brazo. ¿Qué? Entonces, ¿eres el príncipe de los Saiyajin, Vegeta, enviado por los Kaiosan para derrotarme? Maldita sea. Al darse cuenta de su insensatez, Vegeta detuvo su ataque y reanudó su guardia mental. Aunque reaccionó de inmediato, no pudo evitar la leve revelación de información al ser tomado por sorpresa. ¿Comillas? Así que puedes resistirte a mis habilidades. Interesante. Aunque no importa, la batalla de hoy termina aquí. Vegeta intentó lanzarse de inmediato, pero se dio cuenta de que sus movimientos se habían vuelto lentos. ¿Qué? Ni siquiera puedo hablar. Sorprendido, miró fijamente al falso dios que tenía delante, cuyo cuerpo ya solo era visible. Kaga solo movió un dedo con gracia. Eres un guerrero formidable, un mortal digno de mi alabanza, pero mortal al fin y al cabo, rió Kaga. No eres diferente de los demás mortales, todos son parte del plan de Dios. Mi plan. Esta batalla. Comillas, el dios oscuro señaló el entorno ahora en ruinas, ocurrió porque yo lo elegí. Las especies nativas de este planeta son débiles, no habrían servido para nada, pero la batalla contigo me hizo consciente de mis defectos. La ira volvió a sustituir la conmoción que le nublaba la mente. ¡Qué descaro! El bastardo cree que jugó conmigo. El príncipe de los Saiyajin. Con la idea de destruir a este falso dios que se alzaba en su mente, el príncipe de los Saiyajin empezó a superar sus límites, relámpagos azules esporádicos comenzaron a destellar alrededor de su cuerpo. Kaga entrecerró los ojos al observar el espectáculo. Así que aún tienes algo de poder. Aún así, es inútil, señaló a Vegeta con su única mano visible. Siempre estarás bajo la influencia de un dios. Inmediatamente, chasqueó los dedos y 3 anillos oscuros se formaron alrededor del cuerpo de Vegeta antes de cerrarse a su alrededor, impidiéndole cualquier movimiento. Aún así, como dije, eres digno de mi alabanza, así que no perecerás hoy,
Para entonces, el cuerpo de Kaga había desaparecido por completo, solo se oía su voz. Pero la próxima vez, yo decidiré tu destino. La voz no volvió a hablar, la presión en los alrededores prácticamente desapareció, confirmando la partida de Kaga. Que el ser se marchara creyendo que el príncipe de los Saiyajin estaba a su merced solo aumentó la furia que ardía en Vegeta. Apretando los dientes, el príncipe de los Saiyajin superó sus límites y ascendió por encima de un Super Saiyajin, cortando fácilmente las ataduras que lo sujetaban. Aún impulsado por la ira pura, Vegeta extendió de inmediato sus sentidos, recorriendo todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos, con la esperanza de encontrar alguna señal de ese dios rechazado. Durante un minuto entero, llevó sus sentidos al límite, pero fue en vano. Incapaz de encontrar a ese miserable bastardo y frustrado por haber sido manipulado así, la presa finalmente se rompió. Echando la cabeza hacia atrás, el príncipe de los Saiyajin rugió hacia los cielos. El suelo bajo sus pies, sometido humildemente a la fuerza de su destreza, arrasó con la arena kilómetros y kilómetros, y cualquier roca cercana simplemente se desintegró. Durante segundos, el torrente de energía continuó antes de extinguirse gradualmente. Tras desahogar sus frustraciones, Vegeta se calmó lentamente. Con los puños aún apretados, no pudo evitar maldecirse por haber cometido el error. Primero con Cell, y ahora esto. Vegeta, recobrando la consciencia, se dio cuenta de que podría haber derrotado a ese Kaga si hubiera empezado solo con el segundo nivel, pero no. Su orgullo no le permitió seguir ese camino. Quería saborear la victoria derrotando al supuesto dios inmortal, haciéndolo doblegarse ante su poder. Aún así, lo hice tragar tierra. Otros buenos momentos de la pelea pasaron por su mente, calmando la ira y la frustración. Vegeta se dio cuenta de que él era quien llevaba la delantera en toda la pelea. Y que si ese ser había logrado implementar buenas estrategias. No era que Kaga fuera un desconocido en la batalla. Además, ese bastardo aún no ha visto todo mi poder. También era plausible que el rechazado de Dios estuviera fingiendo. ¿Quién sabe cuánto daño había sufrido? Después de todo, fue él quien huyó. Aún así, tendría más cuidado la próxima vez. Tras decidir esto, Vegeta estaba a punto de huir cuando su mente registró las señales energéticas de los humanos de la aldea. Gimiendo, se giró hacia la aldea y voló hacia ella, asegurándose de decirles que aprendieran su lugar y se mantuvieran al margen de la batalla. No soy su niñera. Este niño Kazekage será quien dé la noticia. Fin del capítulo.